Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Bienvenidos a la casa del Señor. Agradecer al Dios Todopoderoso por la bendición, el privilegio que nos concede estar acá en su casa una vez más. Yo diría bienaventurados aquellos que buscan todos los días el Dios Todopoderoso. Así que ustedes y su servidor somos bienaventurados por encontrarnos en un lugar especial esta noche, la casa del Señor. Por desgracia no todos creo que tenemos el mismo pensamiento, ¿verdad? Porque si todos estaríamos en el mismo sentir, creo que no cabríamos acá en esta casa. Pero démosle gloria a Dios por lo que estamos acá. Vale la pena. Alabe su santísimo nombre. Sé que en este momento hay congoja, hay miedo por tanto acontecimiento que está afectando no solo nuestro país, sino al mundo en general, y específicamente en estos momentos a Centroamérica, con esos dos huracanes que últimamente están afectando o han afectado uno y el otro todavía sigue haciendo de las suyas a través de la cantidad de agua que ha caído. Pero usted y yo estamos acá, de pie, y vale la pena estar agradecidos con el Señor. Voy a pedirle que abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Agradecer una vez más al equipo pastoral y al Dios Todopoderoso, que es el más importante, porque nos concede tener el privilegio de pararnos acá y poder hablar de su palabra. Es un privilegio maravilloso, no tan sencillo, por cierto. Se los digo por experiencia. Podemos dominar algunas temáticas seculares en el área secular, valga la redundancia, pero otra cosa es pararse acá y hablar de las grandezas del Señor. Pero si Cristo mora en nuestros corazones, creo que se nos hace fácil contar las maravillas de nuestro Dios, porque día a día Él hace proezas con nuestras vidas, a favor nuestra, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestros vecinos, a favor de los compañeros de trabajo, porque Dios siempre pone su mano a favor de todos aquellos que le creen, y eso es maravilloso. Primera de Pedro 4:12. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Vamos a basar la meditación de esta noche en los dos primeros versículos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos al Señor. Padre, te adoramos esta noche. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Reconocemos tu majestad, tu soberanía. Tú que eres el creador de todo cuanto existe. Tú, Señor,
que tu poder es ilimitado. Ante ti, Señor, se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice tu palabra. Disponemos nuestros corazones esta noche para que nos edifiques a través de tu palabra. Mira, mis hermanos, Señor, quizá cada uno tiene sus problemas, sus dificultades, pero tú los conoces, Padre. Y estoy seguro que a través de tu palabra esta noche tendrás la respuesta a las necesidades de cada uno. Háblanos, te lo pedimos, Señor. Y sobre todo, Padre, perdona nuestros pecados. Reconocemos que te fallamos, Señor, pero también conocemos, como dice tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada día y que tú estás atento, Señor, a escuchar el clamor de tus hijos. Muchas gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hemos tomado un párrafo muy interesante de la santísima palabra de Dios. En esta ocasión, epístola escrita por uno de los apóstoles destacadísimos que anduvieron junto a nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, un personaje, según se narra en la Escritura, tosco, brusco, como nosotros decimos comúnmente. Era un pescador. Pero no importa la condición del individuo, cuando Dios llega a su vida, las cosas cambian. El pescador de peces, valga la redundancia, se convierte en pescador de hombres. Y es uno de los que se relata en la Biblia que más almas llevaron a los pies de Cristo. Así que vale la pena nosotros imitar las cosas buenas que el apóstol Pedro hizo. Y por eso en esta ocasión nos habla sobre la necesidad que cada uno de nosotros conozca de que la vida cristiana no es solo color de rosa como algunos posiblemente las creen o se la han pintado. Recuerden que nosotros seguimos en este mundo, seguimos en estos cuerpos mortales, pecaminosos, encaminados a la maldad. Todo ser humano está encaminado a la maldad. De hecho, ya conocemos la historia de dónde proviene el pecado y nosotros hemos dado continuidad a eso. Pero nosotros podemos ver también de que no importa la dificultad, si nosotros aprendemos a confiar en nuestro Señor, nosotros podemos sobrellevar cualquier dificultad, por difícil que ésta tenga. Vamos a tratar de basar esta meditación en los dos primeros versículos del párrafo que acabamos de leer. Y dice una vez más el versículo 12. Mantenga su Biblia abierta y esté atento, porque el Señor, estoy seguro que de una u otra manera le va a hablar esta noche. Y dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando nos alcanza el sufrimiento, la mayoría de nosotros reacciona como que, ¿y qué pasó aquí, verdad? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué yo, Señor? Y esta noche vale la pena que reconozcamos lo que es una prueba y sus efectos, por supuesto, que son dolorosos, pero que a la larga son beneficiosos. Pero también hay sufrimiento no como consecuencia de prueba. A veces como cristianos confundimos eso y vale la pena que esta noche lo aclaremos. Cuando Dios quiere forjar nuestro carácter como cristianos, pues siempre nos va a enviar pruebas. ¿Y sabe qué son las pruebas? ¿Tiene claro qué son las pruebas? Problemas, dificultades. Esas son las pruebas. Por ejemplo, nosotros muchas veces andamos pidiendo paciencia. Dame paciencia, Señor, con mis hijos. Dame paciencia, Padre, con el hermano. Dame paciencia con el compañero de trabajo.
Dame paciencia con los miembros, dice el pastor. Porque habemos algunos, hermanos, bien intolerantes, tremendos. Entonces siempre andamos pidiendo paciencia. Y si la pedimos, Dios la va a dar. Pero ¿sabe a través de qué? A través de la prueba. Y la prueba implica, repito, sufrimiento. Pero nosotros a veces nos sorprendemos cuando estamos sufriendo. Creemos que es algo extraño que estamos viviendo. Y solemos pensar de que nosotros simplemente estamos padeciendo de eso, cuando hay millones de personas en este mundo que están sufriendo igual o peor que nosotros. Pero nos sorprendemos, por ejemplo, por una enfermedad. Hay muchas enfermedades mortales. Y posiblemente usted va al médico y le dan ese diagnóstico. Imagínese el cáncer. Ya veo la reacción de cada uno de ustedes y mi reacción. Es terrible porque sabe pues que no le espera nada más que la muerte. Porque pensamos primeramente en eso antes de creer de que Dios puede librarnos de eso. Así somos los seres humanos. Entonces decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Y muchas veces cuestionamos a otros, inclusive a Dios. Pero en todo, repito, hay un propósito de Dios. Ahora bien, les decía que una cosa es la prueba y otra cosa es el sufrimiento a consecuencia de nuestras acciones. Porque no podemos echarle la culpa a Dios de decisiones malas que nosotros hemos tomado, sino que tenemos que esperar, como dicen en mi cantón, hay que esperar el vuelto. ¿Sí? Usted decidió hacer un negocio chueco y fue a parar a la cárcel. ¿Cree que es culpa de Dios eso? No, es una mala decisión. Alguien tomó una persona menor de edad del sexo opuesto, se acostó con ella y le pusieron el dedo y fue a parar a la cárcel. ¿Le va a echar la culpa a Dios por eso? No, son decisiones meramente carnales. A un hermanito de la iglesia golpeó a su esposa, enojado por alguna situación. Pues ya las mujeres ahora ya no se quedan calladitas. Le puso el dedo y puso su denuncia, fue a parar a la cárcel. ¿Será culpa de Dios eso? No, eso no. Así que usted va a tener sufrimiento, posiblemente llegue a la cárcel y llegue inclusive algunas veces al cementerio, pero es consecuencia de nuestras malas decisiones. Entonces yo quiero establecer esa diferencia, que una cosa es la prueba, que esa sí la da Dios, y otra cosa es el pecado, o las consecuencias que tenemos producto de las malas decisiones que nosotros tomamos. Porque pasa, mis hermanos, bien seguido. Nos pasa que creemos que nos estamos escondiendo y realizamos acciones nocivas o negativas o que van en contra de la palabra de Dios. Pero usted y yo sabemos, si hemos leído la Biblia, hemos escuchado palabra de Dios, de que del ojo divino nadie se escapa. Podemos estar metidos debajo de una piedra, en el fondo del mar, en lo más profundo, en el cráter de un volcán, y ahí nos está observando Dios. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Por lo tanto, lo que usted y yo sembremos, así va a ser la cosecha. Por eso que tenemos que tener un gran cuidado a la hora de sembrar. Y sembrar buena semilla para que el fruto sea bueno. Yo no sé cuál sea tu problema esta noche. No sé por qué dificultad estés pasando. Pero quiero decirte que Dios sí la sabe. Él te conoce perfectamente. Yo puedo asegurarte que ese sufrimiento que estás pasando no es algo extraño. No solo a ti te está pasando. Hay muchas personas que están pasando por eso. Cada sufrimiento en nuestras vidas nos deja un aprendizaje grande. Y lo que tenemos que hacer es capitalizarlo
para no volver a cometer esas mismas dificultades. Aprender, de los errores se aprende. Si fracasamos ante una situación por una acción negativa que hemos tomado, vale la pena volvernos a Dios y establecer límites y ampararnos o tomarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se equivoca y esa no nos engaña. Esa nos muestra el camino correcto que nosotros debemos seguir para que no nos vaya mal. ¿Por qué nosotros sufrimos? Porque nos apartamos de los preceptos divinos. Porque hemos creído que así como yo digo que funcionan las cosas, o así las hicieron mis antepasados, así las hago yo, así me funcionan. Y nos vamos por ahí, sin tomar en cuenta el consejo divino. Cuando Pablo fue elegido como el apóstol del Señor, bueno, nuestro Señor Jesucristo le dijo, en Hechos 9:16, si podemos ver, Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para padecer por mi nombre. Repito, porque yo le mostraré, dice el Señor, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que no es extraño que un cristiano padezca. El gran apóstol Pablo, usted sabe que era un doctor, especialista en la ley, un personaje muy importante, conocedor de la ley como ningún otro, perseguidor de la iglesia, enemigo de los cristianos, pero al tener un encuentro personal con Jesucristo, él tuvo una transformación. De perseguidor se convirtió en perseguido. ¿Sí? El apóstol Pablo vivió una vida tremenda, pero este hombre sí verdaderamente se entregó al Señor. Pablo sufrió como no tiene idea, pero nunca, después de conocer al Señor, se apartó de sus caminos. Y si usted puede observar la Biblia, la mayoría de las epístolas escritas en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. El Señor así le dijo en el versículo que acabamos de leer, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo había llegado al límite del sufrimiento. Por lo tanto, puedo asegurarte esta noche que tú no llegarás al límite que llegó Pablo, ni tú ni yo. Sí, tenemos dificultades y vamos a seguir teniendo dificultades, pero no creo que al límite como llegó el apóstol Pablo. Ese es un ejemplo. Pero el Señor dice, y nos dice claramente, de que vas a tener dificultades, pero que de todas ellas puedes salir victorioso si crees, confías y te pones en las manos de aquel que todo lo puede. Eso es lo más importante. De hecho, todas las pruebas que nuestro Padre pone son ligeras, dice su palabra. ¿Qué significa eso? Que Él no va a colocar pruebas a ninguno de nosotros que no podamos llevar. Juntamente con la prueba dice que Él da la salida. Solamente tenemos que ver esa salida. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, un problemita, y lo hacemos tan gigante que nosotros mismos nos destruimos, cuando sabemos que la solución a esa dificultad está inmediata. Sobre todo, repito, cuando tomamos en cuenta al Dios Todopoderoso. Todos tenemos la tendencia a caer en ese error, en nuestra manera de pensar, creyendo de que ahora que estoy en Cristo yo no tendré dificultades. Sí las vamos a tener, pero podemos salir adelante, repito, con la ayuda de nuestro Dios. Y les mencionaba hace un momentito el ejemplo, por ejemplo, del cáncer. Imagínense, no puedes creer lo que el médico te dice.
Somos la idea de que otros pueden padecer esa enfermedad, pero yo nunca. Y nos hemos metido en la cabeza, inclusive en este momento con esta enfermedad o con este virus que está atacando no solo nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. Muchas personas están muriendo. Pero a veces mientras no es nuestra familia, mientras no es nuestro pariente, vemos las cosas así. Y creemos que a nosotros nunca nos va a llegar. Puede afectarnos. Pero una cosa les digo esta noche, mis hermanos, y lo digo con convicción. Ni un segundo más, ni un segundo menos, usted y yo vamos a vivir, sino hasta el día que Dios quiera llevarnos. Ni enfermedad, ni peste, ni hambre, ni tribulación no nos va a arrancar de esta tierra mientras el Señor nos lo permita. Pero eso no significa que debemos ser irresponsables también e ir en busca de la dificultad. Porque como cristianos debemos ser muy responsables. Por ejemplo, si hay que tomar medidas, hay que tomarlas. Cierto, Dios nos libra de muchas situaciones, sí. Pero nosotros como cristianos debemos ser obedientes. Obedientes a las autoridades. Obedientes a los lineamientos que nos dan. Y siempre las metidas de pata, déjenme usar ese término que usamos nosotros comúnmente, se dan en nuestras vidas porque nosotros somos desobedientes. Y creemos que a nosotros no nos va a pasar. Ese es el problema nuestro. Así que nosotros debemos obedecer. Que tenemos un Dios todopoderoso, sí. Y Él quiere mantenernos sanos, sí. Pero debemos hacer su voluntad, o al menos tratar de seguir los lineamientos divinos. Porque como dije hace un momento, Dios no se equivoca. Entonces, mis hermanos, el sufrimiento no es algo accidental, sino la experiencia cristiana normal. Así que si usted es un cristiano, va a sufrir de alguna manera. Y en el versículo, ese primero que tomamos, dice: no os sorprendáis del fuego de prueba. La expresión el fuego de la prueba es literalmente fundidos en un horno. Eso es el fuego de prueba, fundidos en un horno. El rey David habló del hecho de que Dios lo estaba probando, como la plata se coloca en el horno para purificarla. Y encontramos esta idea en toda la Biblia. Pedro ya había mencionado el fuego de la prueba en varias ocasiones, porque él había soportado personalmente el sufrimiento y aún le esperaba algo más cuando estaba escribiendo esta epístola. Le esperaba pasar por la muerte de un mártir en una cruz. O sea que había padecido hasta este momento mucho, pero le faltaba aún más. Ese es un ejemplo también para nosotros. Y nuestras convicciones no tienen que fallar, no tienen que flaquear porque estamos en una dificultad. Porque muchas veces lo que hacemos nosotros ante la dificultad, nos alejamos del Señor. Bueno, aquí podemos verlo. El hermano William decía el otro día, y tiene toda la razón, y creo que también el hermano Balmore, esperábamos que después de esta pandemia, cuando se aperturaron las iglesias, pues la gente no iba a caber. Agradecida con Dios porque la enfermedad no le había tocado, y si lo había tocado, lo había mantenido sano. Pero nosotros vemos de que la realidad es otra. La gente sigue poniendo como excusa del peligro del virus para quedarse quietos en la casa. Pero es una mentira del diablo. ¿Por qué digo esto? Yo no sé si algunos de los que están acá fueron a la inauguración de una ferretería aquí en San Miguel esta semana pasada. No voy a mencionar el nombre para no hacerle propaganda, pero la inauguraron esta semana pasada. Yo no fui, pero sí me contaron que algunos no pudieron entrar. No cabía la cantidad de personas ahí. Yo fui a San Salvador a hacer una diligencia el sábado y ya iba tarde. No almorcé para irme y dije voy a ir a hacer almuerzo, cena. Ya de camino en
las ventas que hay en Altavista, y me metí ahí, hermanos. Pues comí tranquilamente, y cuando digo a salir, justo en ese momento un pequeño desfile, no sé qué estaban inaugurando, el árbol más grande del Salvador, no sé qué, ahí en el centro comercial ese, y una cantidad de gente que usted no tiene idea. ¿Cuál distanciamiento social? ¿Cuál niños y ancianos allá en sus casas? Repleto completamente aquello, me quedé sorprendido. O sea, si las personas hacen eso, y no crean que solo personas no cristianas andaban ahí andaba de todo. Si a esos lugares se amontonan, ¿qué me está diciendo eso? De que es mentira que tienen miedo de contagiarse. Pero como cristianos andamos poniendo como excusa eso. No, es que todavía el virus anda ahí y me puedo contagiar. Pretextos. El Señor quiere de nosotros convicción, mis hermanos. Convicción. Yo le puedo asegurar que en cualquier lugar nos podemos contagiar, menos aquí. Entonces necesitamos nosotros también concientizar a aquellos que no están viniendo y hacerle ver la necesidad de buscar al Señor. Y que así como va a Metrocentro o a otros lugares, que vale la pena buscar al Señor. Como dice la Biblia, es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de ella. Así que como cristianos no debemos extrañarnos del sufrimiento en nuestras vidas. Hay que tener claro eso. Versículo 13. Ya lo leíamos. ¿Qué dice el 13? Si no, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Por qué hemos de alegrarnos de las pruebas y sufrimientos? Un interrogante bastante complicadita para algunos de nosotros. ¿Por qué hemos de alegrarnos de las pruebas y sufrimientos? ¿Sabe por qué? Porque según la palabra que hemos leído esta noche y según la palabra de Dios observada en toda la Biblia, el sufrimiento nos prepara para la venida de Cristo. Eso es lo que hace el sufrimiento. Nos prepara para la venida del Señor. ¿Y cuántos estamos esperando la venida del Señor? Amén, por lo menos hay 5 que sí están esperándolo. Bienaventurados. Porque parece que la mayoría no esperamos esa venida. Como que nos sentimos más cómodos acá, ¿verdad? Sobre todo en estos días que el clima ha estado bastante fresco en la ciudad de San Miguel. No queremos salir de nuestras casas. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 17. Voy a llevar a Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire la segunda parte. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que el padecimiento no es algo extraño en nosotros. ¿Qué es lo que todos nosotros pretendemos como cristianos? Un día estar ante la presencia del Señor. Eso es lo que todos. Y no me refiero simplemente el hálito, el suspiro final, como decimos, morir. No, sino estar por una eternidad juntamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que todos pretendemos. Habitar esa ciudad maravillosa que se describe en la Biblia. La Nueva Jerusalén. Eso es lo que pretendemos todos. Porque como usted y yo sabemos, la vida en esta tierra es pasajera. Nosotros somos de acá pasajeros, peregrinos, porque nos espera una morada maravillosa. Esa es la convicción que debemos tener.
Pero antes de llegar a eso, porque ya dice la Biblia que no va a haber hambre, tristeza, dolor, angustia, calamidad, pobreza, ya no va a haber nada de eso. Pero antes posiblemente pasemos de algunas cosas de esas acá. ¿Pero vale la pena hacerlo? Claro que vale la pena. Y yo siempre he pensado en esa, quizás no sé si llamarle analogía, que es mejor sufrir antes y gozar después. Y lo relaciono con la vida diaria. Qué bonito es cuando usted con su pareja empezó de cero. ¿A qué me refiero? No tiene casa, no tiene cama, no tiene cocina, no tiene nada. Pero decidieron unirse en matrimonio y empezaron juntos a trabajar por hacer sus cositas. Compraron todo lo necesario, compraron su casa, tienen su carrito, tienen sus hijos, viven felices. Y qué bonito se siente ir así en esa pirámide ascendente, de abajo hacia arriba. Pero qué chueco y feo es que usted nació en cuna de oro, con todas las comodidades, y de repente a usted le tocó ir hacia abajo. No sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez en eso. Yo conozco personas de que vivieron, como decimos, en opulencia, y de repente usted se los ve arruinados completamente. Qué triste es eso. Y traigo ese ejemplo porque qué bonito es padecer aquí como cristianos, pero sabemos que nos espera algo maravilloso. Adiós dolor, adiós tristeza, porque hay una morada esperando por nosotros. Así que vale la pena, mis hermanos, esforzarnos y dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. El apóstol Pablo, escribiendo en esa parte que acabamos de leer, capítulo 8, 17, dice que si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Y yo me preguntaba, de hecho, Cristo es glorificado, ha sido glorificado, seguirá siendo glorificado. Pero fíjese que la Biblia, lo que acabamos de leer ahí, también dice que nosotros vamos a ser glorificados. ¿Y qué es ser glorificados? Pues es darle gloria, honra, excelencia a alguien por algo que ha hecho. Así que nosotros vamos a tener esa oportunidad, mis hermanos. Estoy seguro de que es raro aquel que se ha puesto a meditar en la grandeza de lo que se espera, de lo que nos espera a nosotros, si perseveramos en el Señor, si padecemos así como Cristo padeció, sin quejarnos, sino al contrario, si hay un problema, pues nosotros estemos dándole gloria a Dios por siempre. Hermano, pero yo voy a estar feliz de estar enfermo. Pues la Biblia nos manda que le dé gracias a Dios y trate de encontrar en esa dificultad que tiene la voluntad de Dios. Si perdió el trabajo, levante las manos a Dios y dele gloria. Hermano, ¿y cómo voy a hacer eso? Pues la Biblia dice que hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque si usted busca a través de eso la voluntad de Dios, estoy seguro que Dios le va a dar algo mejor. Esa es la recompensa de aquellos que creen. Esa es la recompensa de la fe en el Dios Todopoderoso. Hoy, en estos meses que hemos estado, muchas cosas han estado cerradas prácticamente, muchos negocios cerraron. Pero ¿sabe qué ha pasado para otros? De que hicieron emprendimiento y han formado sus pequeñas empresas. ¡Qué maravilloso es eso! O sea, en una dificultad encontraron la oportunidad de poder hacer algo en sus vidas y les está yendo bien. No se tiraron a morir, no me quitaron el trabajo, ya me voy a morir de hambre con mi familia. No, buscaron qué hacer. Y si todo eso que nosotros emprendemos o tratamos de hacer lo ponemos en las manos de Dios, sin lugar a duda que Dios lo va a prosperar. Porque Dios es fiel, mis hermanos. Él se mantiene fiel, aunque nosotros no lo seamos. Él sigue siendo fiel. Tenemos que tener muy claro
que no hay atajos para vivir la vida cristiana. No hay una manera fácil de vivirla. Eso es falso. Pero sí podemos vivirla en victoria, sí, aceptando todo lo que Dios quiere que venga a nuestras vidas. Y repito, no debemos provocar la miseria, la desgracia por nuestras malas acciones, porque esas van a estar ahí también. Insisto, muchas enfermedades no son una prueba. Usted y yo las buscamos. Muchos problemas legales, civiles, los tenemos por nuestras malas decisiones. Y no estemos pensando de que Dios me está haciendo pasar por eso. No, yo estoy pasando fue mi decisión, mi mala decisión. Pero si usted, siendo un cristiano que se mantiene firme en los caminos del Señor, buscando hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a llevar de victoria en victoria. Siempre va a ser así, mis hermanos. La palabra de Dios ha dejado bien claro en el sufrimiento, que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y el sufrimiento, mis hermanos, nos desarrolla un carácter. Y es una evidencia clara que usted es un hijo de Dios. Pero ¿qué hacer con el sufrimiento? Repito, no se tire a morir por ello. Busque más al Señor. Dele gracias a Él. Y a través de ese problema que está pasando, dígale: Señor, ¿y qué es lo que me quieres decir con esto? Búsquele en oración. Lea su palabra y Él le va a dar la respuesta. Porque el Señor siempre tiene respuesta para todo. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos que las respuestas sean afirmativas en todo. Señor, yo necesito de que me des una empresa. Sí, aquí está. O sea, Señor, necesito cambiar el carro, un carro nuevo. Sí, aquí está. No siempre es así. Él siempre responde, solo que algunas veces va a ser: no, eso no te conviene. Eso te va a perder. Eso te va a destruir. Por lo tanto, yo quiero tenerte con vida, pero que tengas una vida de provecho. Una vida que impacte a la vida de los demás, porque eso es lo que espera el Señor de nosotros. Pero que impacte a los demás positivamente. La mejor forma que nosotros tenemos de impactar a otros es a través de nuestro testimonio. Podemos ser muy buenos para hablar y convencer a otros, pero caemos en el adagio popular, ¿verdad? Y debería ser así, que las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Así que cuando nosotros actuamos correctamente, buscando siempre el amparo del Señor, Dios va a prosperar todo eso. Y todos aquellos pues que tengan la oportunidad de conocernos van a ser impactados, porque Dios sí cambia a las personas, Dios transforma a las personas. Pero también de nosotros depende, repito, de que los hermanos se vayan de la iglesia y de que los amigos nunca quieran venir a la iglesia, porque nosotros estamos dando un mal testimonio. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y si vamos a padecer, repito, vamos a padecer como cristianos y no como decía uno de los versículos que tomamos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por metido. Estoy parafraseando. Ahí dice entrometerse en lo ajeno. Es metido. Meterse donde no le llaman. Si usted está padeciendo por algunas situaciones que se mencionan aquí en la Biblia con suficiente claridad, homicida, ladrón, malhechor o por metido, usted se lo ha ganado. Así fácil. Dios no lo va a librar. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence. Sino glorifique a Dios por ello. ¿Vamos a ser criticados? Sí. Va a ser criticado por lo que hace, por lo que no hace, por lo que hizo sobre todo. Siempre van a estar criticándolo. Y no solo aquellos
que no han conocido al Señor. Lo van a criticar también los mismos que supuestamente conocen al Señor, que a veces somos los más criticones. Si usted está tratando o haciendo bien las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, que hablen, que se expresen mal, porque la recompensa viene de Dios. Y todos aquellos que vituperan, ultrajan o maltratan a un cristiano por causa de Cristo, no lo dude que tienen su recompensa también. ¿Sí? Cuando usted dice, ¿verdad? Padre, mira cómo me están ultrajando por tu causa. Ahí ve tú qué haces. Yo le puedo asegurar que el Señor toma cartas en el asunto. Y todos esos que tratan de hacerle daño, pues tienen su recompensa de parte de Dios. Claro que nosotros no tenemos que tomar venganza como cristianos, porque el Señor dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y Él sabe cómo pagar. Así que sigamos confiando en el Señor. Si vamos a padecer, padezcamos como cristianos, dándole siempre honra y gloria a nuestro Dios. No importa la situación que estemos pasando, repito. Gloria a Dios. No importa la situación. Enfermedad, pobreza, congoja de cualquier índole. Perdiste un familiar, perdiste un pariente cercano, has perdido tu negocio, has perdido tu empleo, perdiste tu matrimonio. Si tú lo provocaste, corrige, rectifica los errores que cometiste. Pero si fue por causa de Cristo, no lo dudes que Dios tiene algo mejor para ti. Eso es lo más importante de la vida cristiana. Ponte de pie esta noche. Vale la pena padecer como cristianos, insisto. No tenga miedo si le viene la prueba. La prueba lo va a hacer más fuerte. La prueba lo va a hacer mejor. La prueba lo va a hacer un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor comerciante, un mejor profesional. Pero sepa enfrentarla de la mano de nuestro Padre Celestial. Él lo que quiere es mejorarnos, repito, nunca destruirnos. El Señor quiere que seamos mejores en todas las áreas. Y sobre todo, siempre ve el área más débil que nosotros tenemos y por ahí ataca para fortalecernos. Sigamos confiando en Él, porque Él, a su debido tiempo, nos dará la respuesta a todos. Esta noche hay personas que aún no han declarado a Jesucristo como su Salvador. Yo quiero hacerte un llamado esta noche. Que no importa los padecimientos que tengas en este momento, no importa lo que estés atravesando. Si haces de Jesucristo el Señor de tu vida, Él te dará respuesta a todas tus necesidades. Pero necesitas tener un encuentro personal con el Señor.